Ya está con nosotros aquí en el estudio Jorge Luis Rodríguez Basora. Él es historiador, abogado, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán. Lo encuentra en redes sociales como Crónicas de Yucatán. Métase. Bienvenido. Viridiana, Gastón, hola, muchas gracias por estar aquí. Jorge Luis? Oye, muy bien. Sanjuanistas. ¿Qué tal, Ese es ¿Tiene algo que ver con la iglesia que tenemos en Campestre? No, o sea, de hecho la iglesia no se llama Sanjuanistas, es el Parque de los Sanjuanistas, pero pues se le conoce así. Fíjate que es un tema interesante porque cuando en la escuela vemos la independencia de México, o sea, sabemos que el Cura Hidalgo, que el 15, 16 de septiembre y todo eso, y siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿y en Yucatán qué pasaba? Y en los libros de historia nos dicen, bueno, es que en Yucatán, mientras estaba Hidalgo, estaba Morelos peleando, pues en Yucatán teníamos a los sanjuanistas, que son nuestros héroes de la independencia, ¿no? O sea, por eso los recordamos. Y de ahí viene todo el tema. Fíjate, te comento que en realidad aquí para datos en concreto, los sanjuanistas nunca, o sea, al menos los yucatecos, que ahorita vamos a ver quiénes eran, nunca que buscaron la independencia ni de No la España. necesitaban porque ellos le hablaban directamente a la corona, ¿no? O sea, Sí. el Yucatán hay que entender que era una capitanía, si no falla Exactamente, era una intendencia que además tenía capitanía general, o sea, éramos completamente separados. Entonces, pero tampoco no queríamos independencia ni de España ni de México, todavía no empezaba el separatismo. Entonces decía, bueno, ¿qué era lo que quería este grupo de gente? Sí. Entonces, tenemos que recordar que en esa época, estamos hablando de 1810, 1814, son esa temporalidad, pues lo que se debatía allá, incluso en España, eran las ideas liberales. ¿Qué era esto? Teníamos una monarquía absolutista, o sea, esa donde el rey manda, el Estado soy yo, se acordarán de esa frase. Y lo que estaban buscando incluso en España era una monarquía constitucional, ideas liberales, ¿no? Habían que cambiado cambiara. la Constitución, ¿no? De hecho, por primera vez en España, en 1812, se da una constitución, la Constitución de Cádiz. Entonces, aquí en Yucatán, desde 1808, 1809, cuando empieza a haber problemas en España, la invasión napoleónica, por ejemplo, recordarán, el rey es capturado, bueno, todos estos procesos que desencadenan en las independencias hispanoamericanas, aquí en Mérida, especialmente en Yucatán, en Mérida especialmente, en la Capilla de San Juan, que vemos ahí en el mero centro, porque es capilla, no es parroquia, no era monasterio, era la Capilla de San Juan. Ahí se reúne un grupo de, vamos a llamarle intelectuales, me gusta llamarle el tema intelectuales, muchos de ellos habían salido del seminario, o sea, habían sido gente estudiada. En la Capilla de San Juan, el capellán, no era el párroco, era el padre Vicente María Velázquez. Y ahí se empieza a juntar este grupo de gentes que muchos habían salido del seminario. Tenemos allá a Lorenzo de Zavala, tenemos a creador de la bandera yucateca. Lorenzo de Zavala, sí es. Y de Texas también. Por algo se parecen. Somos primas. Las banderas por lo menos son primas. Mira, y desde ahí Lorenzo Zavala ya daba sus muestras de esta viveza política y esas ganas de política. Entonces estaba el padre Vicente María Velázquez, que era el anfitrión. De hecho, el padre Vicente María Velázquez ahí vivía. Ahí vivía. El capellán. El capellán en la Capilla de San Juan. ¿Todos ellos? Sí, exactamente. Todos ellos eran criollos. Tenemos a, por ejemplo, Lorenzo Zavala. Tenemos a José Matías Quintana, el padre de Andrés Quintana Roo. Tenemos a Francisco Bates, ahorita vamos a hablar de él. Tenemos a Manuel Jiménez Solís, el padre Justice. O sea, Pedro Almeida. O sea, un grupo de intelectuales, vamos a llamarla ahí. Gente, pues que quería dialogar sobre ideas políticas. Recordemos que en esa época no estaba bien visto, de hecho no estaba permitido las agrupaciones políticas, que era parte de lo que querían, no era de lo que querían pues transformar este grupo. De hecho se reunían... Ellos conservadores. No, eran liberales. Liberales, claro, exactamente. De hecho, era lo que querían ellos. Claro. De hecho, se reunían, vamos a llamarle en secreto, o sea, no estaban abiertas, al menos al principio no estaban abiertas estas reuniones, y pues debatían de todos los temas, qué está pasando, la autoridad de quién es, el rey está capturado por Napoleón, Hidalgo está levantando en la Nueva España. Entonces todas esas ideas que hoy conocemos como ideas liberales se debatían allá. Y es curioso porque en los registros de la época, si tú lees los documentos, empiezan a ver
acusaciones de la gente que no le gustaban estas ideas liberales, vamos a llamarle conservadores, aunque tenían otro nombre, rutineros, pero vamos a llamarle conservadores. Okay, eso es el grupo de los conservadores. Exactamente, rutineros de la rutina. Okay. Entonces, ellos empiezan a decir, oye, cuando tú lees los registros, cómo empiezan a acusar al obispo, al gobernador, de que se están reuniendo en las noches un grupo empiezan a usar toda clase de palabras, por ejemplo, uno de ellos de hombres de poca fortuna, empiezan a debatir, casi, ¿no? A denunciarlos, a acusarlos, eran acusarlos. Y todo al calor de un sacerdote que era el padre Vicente María Velázquez. Él es el que organiza todo eso. Exactamente. ¿Por qué héroes de la independencia? Pues le hemos puesto héroes de la independencia en Yucatán porque pues no nos queremos quedar atrás de la independencia en México. Te lo repito, ¿qué pasaba en Yucatán mientras Hidalgo, mientras Morelos, Guerrero, Guadalupe Victoria, Francisco Javier Mina llega por el área de Tamaulipas? Bueno, ¿qué estaba pasando en Yucatán, no? O sea, la realidad es que pues armadamente, o sea, militarmente en Yucatán no hubo guerra. No participamos. Como bien dice Gastón, siempre lo hemos sabido, fuimos una provincia completamente aparte. Sí. Teníamos nuestros propios problemas. O sea, lo más grave que estaba pasando es que se tomaban un café en las noches unos señores a escondidas. Un chocolate, un buen pan dulce. Pero sí estaban en contra de lo que estaba pasando en España, no estaban a favor de lo que estaba pasando con Napoleón, supongo, si no es que todo lo contrario, pero lo que sí es que veían que venían aires de guerra y era una oportunidad. Probablemente, no sé si ya estaban hablando de independencia ellos, porque además la guerra que nosotros conocemos de independencia, entiendo que empezó como una rebelión en contra de los franceses, no necesariamente como queremos ser independientes, ¿no? Exactamente, volvemos a la idea de Hidalgo, de hecho Hidalgo dice viva Fernando VII, exacto, el rey, o sea, el rey secuestra. Después se transforma ya en una lucha de independencia. Y efectivamente los sanjuanistas, que era lo que buscaban, eran libertades políticas. De hecho, entre sus grandes acciones, o sea, que son el cimiento que después, igual en Nueva España, nos darían la independencia, pues está que cuando se publica la Constitución de Cádiz en 1812, ellos no solo, o sea, la leen, o sea, lo primero que tienes que hacer con una norma legal, un marco legal, pues es leerlo, saber cuáles son tus derechos, qué incluye, sino que luchan y protestan y hacen movilización para que el gobernador apruebe esa constitución. Okay. Recordemos que esta constitución era muy liberal, o sea, vino a cambiar, nosotros le decimos un cambio de régimen, el antiguo régimen y el régimen moderno, o sea, el absolutismo contra la monarquía constitucional. Y los sanjuanistas lucharon para que esa constitución se decrete en Yucatán. Entre otras cosas, ¿qué ideas nuevas tenía la Constitución para que nosotros tengamos esa idea? Por ejemplo, libertad de asociación, ya podíamos ser grupos políticos. Imagínate. Libertad de prensa, muy importante, que no teníamos libertad de prensa. De hecho, no es casualidad que apenas se publica la Constitución, al año siguiente, 1813, empiezan a llegar las primeras imprentas a Yucatán. Y se empiezan a publicar los primeros periódicos en Yucatán. ¿Quiénes crees que estaban a cargo de estos primeros periódicos para difundir ideas? Los sanjuanistas. Los sanjuanistas. Entonces, venimos todo este cambio político, ¿no? Entre los primeros periódicos tenemos a Lorenzo de Zavala como director, a José Matías Quintana, ellos hacen sus periódicos. Ojo, que no es lo mismo traer la imprenta a la maquinaria para que hacer periodismo. Que ser el director del periódico, traer las noticias, hacer todo. Bueno, ustedes mejor que nadie lo sabrá, ¿no? O sea, ¿le debemos a los sanjuanistas libertad de expresión en Yucatán? En Yucatán, claro que sí. Y muchas otras cosas que fueron peleando, fueron debatiendo. La realidad es que lucharon contra todo y corriente. De hecho, es curioso que cuando en 1814 regresa el rey de España, Fernando VII, no le gusta la monarquía constitucional, la elimina. Los que más sufren aquí en Yucatán con todo este regreso al antiguo régimen, pues son los sanjuanistas. Claro. De hecho, al padre Velázquez, al padre Manuel Jiménez, el padre Justice, pues los apresan. A los que sufren peor son Lorenzo de Zavala, José Matías Quintana, Francisco Báez, los que habían estado más activos con la prensa, ellos los envían a San Juan de Ulúa. En castigo. Los mandan, los encierran allá. Los encierran en San Juan de Ulúa, allá ahí, pero no solo a ellos, de todo el país ahí los mandan, que también fue un hervidero político. Eso fue, yo creo que después habrá sido un error juntar a tantos intelectuales en el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar, exactamente. De hecho, es curioso las cartas, como un dato curioso, las cartas que envían desde la prisión estos tres personajes, José Matías Quintana, padre de Andrés Quintana Roo, Báez y Zavala, le envían al rey pidiendo perdón y le dicen, no es que queríamos independencia de ti, lo que queríamos libertades, la Constitución, o sea, escriben esas cartas, pues es que lo tenían que hacer, estaban allá
apresados. ¿Y esas cartas existen? Sí, claro, están en el Archivo General de Indias, los historiadores las hemos consultado, es muy valiosas para comprender pues que estabas allá adentro, tenías que decir lo que sea necesario para poder salir. Sí, claro. Y así es. Qué interesante. Entonces, parte de lo que hoy es Yucatán fue tomando forma con ellos. Así de importantes son los sanjuanistas. Bueno, ellos son la base del semillero político. Después, ya cuando viene la independencia de México, pues ellos son la base del primer partido político, vamos a llamarle así, liberales, el Partido Liberal, y había obviamente el Partido Conservador. Ellos participan activamente en las primeras elecciones de ayuntamiento, ellos ganan a ellos todo. les toca unirse a la independencia de México porque Yucatán se adhiere a lo que después se convirtió en México un poquito después, ¿no? ¿Ellos tuvieron que ver con eso? Bueno, ellos estaban, el grupo sanjuanista no era tan uniforme, teníamos que decirlo así, o sea, no era un propio partido político, claro. Sí estaba el padre Velázquez, dicen director de todo esto, sí. Pero sí los grupos sanjuanistas, pero no solo después cuando México, sino más adelante ellos son la semilla. También tenemos que recordar que, por ejemplo, Lorenzo de Zavala, bueno, pues se va primero a Texas, ¿no? Primero a España como diputado a las Cortes de 1820, después se va a México como diputado de Yucatán y efectivamente después ya nos abandona. De Texas, ¿no? Vicepresidente de Texas. Vicepresidente, porque era nación. Pero los sanjuanistas fueron el principio del germen político liberal en Yucatán y es por eso se les recuerda. Y hay que recordarlos más, ¿no? Porque no los recordamos tanto, con mucha regularidad, pues son sabemos que hay un parque de los sanjuanistas, ajá, ¿no? Pero muchas veces sí. Exactamente. Está ahí en Campestre. Sí, en el Campestre, la pero iglesia, no. Sí. Y tenemos la iglesia de San Juan, que digo, es curioso el que tenga la oportunidad de visitarla, pues en la sacristía, porque el padre vivía allá, o sea, entonces ahí se daban las reuniones, digo que eran un poco entre secretas. Ya está el lugar todavía donde se reunían. Digo, es una sacristía, no se puede acceder al público, pero dense una vuelta para saber este recinto por afuera. De hecho, hay unos corredores que dan al parque, o sea, muy interesante sitio histórico. Oiga, pues hay que ir. ¿En qué calle está? Es en el mero centro. Me acuerdo, sí. Es la calle, me parece, 64. 64, sí, según yo. Sí. Vaya, hay que ir a hablar con él. Él sigue siendo capellán. El capellán para que nos deje entrar, para ver dónde se reunían. Y como un dato curioso, ahí está la imagen del padre Velázquez, porque hay imágenes de varios capellanes y desde hace ya 5 años ya está. Porque no había imagen del padre Velázquez. ¿Cómo era? No, la imagen no estaba. Ya había de varios capellanes, entonces ya se donó una imagen del padre Velázquez. Es la calle 62 con 69. Perdón, 64. Es 62 con 69. Vaya a darse una vuelta. Y bueno, pues la importancia de los sanjuanistas en lo que hoy es Yucatán. Yucatán, así es. Como siempre, muchísimas gracias. Gastón, Meridiana. @ Crónicas de Yucatán. Crónicas de Yucatán. Jorge Luis Rodríguez Vasora, historiador, abogado, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. No, a ustedes, un gusto. Bueno, vamos Hacemos una pausa, volvemos. Ahí venimos.